El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre, conectados a Jesús. La Biblia al día. Hoy día estamos estudiando el libro de Nehemías, capítulo 5. Escuchemos. Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, escuchemos el análisis de este capítulo. Por considerar que es necesario, para entender el capítulo de hoy, repasar el capítulo de ayer, escuchemos los comentarios de ambos días. En la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Hoy tenemos un desafío: reconocer que Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento mental y espiritual.
Cuando los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén comprobaron que los muros se estaban reparando, se opusieron a diferentes maneras para desanimar a los constructores. Comentaron de manera sarcástica que si una zorra se hubiera sobre los muros, aunque este animalito tiene un peso insignificante, la muralla se caería. Decidieron atacar a Jerusalén para producir caos. Utilizaron a algunos judíos para informar a los constructores que los atacarían por diferentes flancos y de esta manera desanimarlos. Analicemos las estrategias que usó Nehemías para contrarrestar al enemigo. Primero, clamaron a Dios en oración para que Dios los protegiera. Luego, les arengó para que no tengan miedo, porque el Dios de Israel era grande y temible. Además, los organizó para que, al escuchar el sonido de la trompeta, se reunirían con sus armas para defenderse. Finalmente, en la noche eran centinelas y durante el día trabajaban en la reconstrucción del muro. Dios permite que sobrevengan pruebas en todas las áreas de la vida para que busquemos la dirección y apoyo divino. Las pruebas, cuando no tienen solución humana, fortalecen nuestra fe y confianza absoluta en que Dios tiene poder para socorrernos. Las pruebas avivan nuestra mente porque Dios nos ilumina para encontrar otras alternativas exitosas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 476. Como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Hoy tenemos una lección. Cuando se teme a Dios, se respeta al prójimo. En este capítulo se relata la opresión que estaban sufriendo los judíos que habían quedado pobres. Debido a las deudas que habían adquirido, el pago del tributo que habían impuesto los reyes medo-persas, así como la reconstrucción de sus casas, habían mermado sus ingresos, lo que los llevó a empeñar sus tierras e incluso vendieron a sus hijos como esclavos. Cuando Nehemías fue informado que los prestamistas eran otros judíos usureros, se enojó muchísimo, ya que él, aunque era gobernador, nunca había cobrado lo que le correspondía. Por el contrario, cada día comían 150 personas en su mesa. Instó a los acreedores a que devolviesen las tierras, que perdonasen las deudas y les prestasen lo necesario sin interés. Nehemías tenía la certeza que todos sus actos estaban bajo la mirada divina. No tenía miedo al castigo, tenía temor de defraudar a ese Dios que lo amaba y que le había concedido abundantes bendiciones. Además, si tenemos temor a Dios, trataremos con cortesía y deferencia a nuestro prójimo, así como hizo Nehemías con sus paisanos. Es inadmisible que un hijo de Dios haga mal uso de su autoridad o poder para maltratar a su pareja, hijos, empleados, vecinos e incluso animales.
Querido hermano y hermana, en gratitud a las misericordias divinas, por respeto y temor a Dios, tratemos a las personas como nos gustaría que nos trataran. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 481. Aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. Por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la Iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus posesiones mediante injusticias, se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están viciando la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. Oremos. Agradecemos a la Escuela de Teología el análisis de este capítulo. A continuación tendremos el devocional, Ser semejantes a Jesús. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Hoy es 7 de marzo. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios confió su sagrada obra a los seres humanos y les pide que la hagan cuidadosamente. Se llenan de muchas cosas en su vida, posponen hasta mañana lo que exige su atención hoy, y lastimosamente se pierde mucho tiempo en recoger las puntadas perdidas. Los hombres y las mujeres pueden alcanzar un grado más elevado de utilidad que el de llevar con ellos durante la vida un estado de ánimo inestable. Pueden mejorar los rasgos defectuosos de su carácter que contrajeron en sus años juveniles. Al igual que Pablo, pueden trabajar para alcanzar un grado más elevado de perfección. La obra de Dios no debe hacerse a tontas y a locas. No quedará colocada en terreno ventajoso siguiendo un impulso repentino. Por el contrario, es positivamente necesario seguir la buena obra con paciencia, día tras día, progresando en nuestros caminos y también en nuestros métodos. Uno debe levantarse a una hora regular. Si durante el día se descuida el trabajo y se gasta la noche siguiente recuperando el tiempo perdido, la mañana y el siguiente día mostrarán como resultado un cerebro cansado y una fatiga general que constituyen violaciones definidas de las leyes de la vida y la salud. Debe haber horas regulares para levantarse, para el culto de familia, para las comidas y para el trabajo. Y es un deber religioso mantener esto por precepto, por un ejemplo firme. Muchos malgastan las horas más preciosas de la mañana esperando poder terminar el trabajo que descuidaron durante las horas que deberían dedicarse al sueño. La piedad, la salud, el éxito, todos sufren de esta falta de un sistema verdaderamente religioso. Algunos obreros necesitan abandonar los métodos lentos de trabajo que prevalecen y aprender a ser rápidos. Es necesaria la prontitud, así como la diligencia. Si deseamos realizar el trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios, debe hacerse de una manera rápida, pero no sin pensar y sin cuidado. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Así llegamos al final de este segmento, recordándoles que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozoso conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3.
Este segmento ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Feliz para Siempre, Conectados a Jesús. Con ustedes estuvo su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final de este segmento. Oramos, Dios, para que Él mismo sirva de crecimiento y de sostén a todos aquellos que puedan escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.